Bien, hermanos, aunque no deja de ser un privilegio estar aquí parado, ¿verdad?, en este púlpito, es como el primer día, los nervios como el primer día, y más ahora que tenemos unos predicadores de caché. Que yo celebro, hermanos, celebro todo el talento que pueda tener la iglesia, como en mi trabajo, que celebro todos los que conocen el trabajo a perfección y lo hacen que junto conmigo podemos hacer un trabajo excelente. Los que aprenden, los que sirven en la iglesia, hay que orar por ellos porque es lo que necesitamos para que esta obra aquí siga creciendo, ¿verdad? Y de la manera que Dios quiere usarnos. La soberanía de Dios. La historia de José es una historia que todos, ¿verdad?, todos más o menos conocemos. Una historia preciosa, ¿verdad? Es algo impactante, ¿verdad?, saber la historia de José en sus pormenores. Y es una historia que nos hace sentir, ¿verdad?, nos hace sentir la soberanía de Dios en la vida de su pueblo. La historia de José, yendo más atrás de la lectura que todos, ¿verdad?, conocemos, hijo de Jacob. Era el penúltimo hijo de Jacob. Jacob tenía 13 hijos, 12 varones y una hembra. Y José, según los hermanos, ¿verdad?, era el preferido de Jacob. Y estos hermanos de Josué sintieron celos y envidia de José por ser el preferido de su papá. Y de una forma, ¿verdad?, que nosotros se nos hace difícil entender y asimilar, lo echaron a un pozo, ¿verdad?, tratando de matarlo. Y con eso, pues, no tuvieron éxito. Pero después lo vendieron a los egipcios como esclavo. Qué triste, ¿verdad, hermanos? José tenía 17 años para esa fecha. Qué triste, uno de los hermanos menores, ¿verdad?, querido por su papá, entiendo que por sus atributos, ¿verdad?, que los hermanos planificaran primero matarlo y luego venderlo como esclavo. Los esclavos, ¿verdad?, en esa época eran maltratados, le daban latigazos, vivían una vida indigna. No vivían su propia vida, sino la vida de sus amos, ¿verdad?, que los obligaban a trabajar y a hacer todo lo que el amo quería. Llega José a Egipto y allá tiene más sufrimientos todavía y va injustamente a la cárcel. No sé, ¿verdad, hermanos, que ustedes piensan si es peor ser esclavo que estar preso, ¿verdad? Experimentó de las cosas que nadie quería, que no quiere en esta época y en esa época tampoco quería. Nadie quiere ser esclavo, ¿verdad?, ni con el estilo de esclavo que era en esa era. Nadie quiere estar privado de la libertad. Y viviendo en un país extranjero, extrañando a su familia, a sus costumbres. Ustedes tienen que saber cuál impactada fue la vida emocional del personaje que estamos hablando, José. José, Dios le dio el don de interpretar sueños. Y mientras estaba preso, se dio a conocer como eso, ¿verdad?, que interpretaba sueños. Y el faraón tuvo 2 sueños consecutivos, ¿verdad?, que se desarrollaban en el río Nilo. Y el primer sueño era que salían del agua 7 vacas gordas, ¿verdad?, y eran devoradas por 7 vacas flacas y feas, como dice mi recurso que busqué. Y el segundo sueño era que salían espigas de trigo hermosas y eran devoradas por espigas de trigo flacas. Eso pues torturó al faraón, ¿verdad? Y sabiendo del recurso que tenía, ¿verdad?, en Josué,
que podía interpretar sueños, lo llamó al palacio en un día. Y José, interpretó el sueño y le dijo al faraón que se trataba de 7 años de abundancia y 7 años de escasez, 7 años de hambre. Agradecido, el faraón nombra a José gobernador. Nosotros cuando escuchamos eso, ¿verdad? Tal vez por primera vez, que este Josué que fue como esclavo extranjero en Egipto, que estuvo en la cárcel aunque fue injustamente, alguien lo quería privar de su libertad. Y el faraón lo nombra gobernador de Egipto. Cosas que quizás muchas personas soñaron y que se nos hace difícil, ¿verdad?, nosotros creer que se diera eso de esclavo a gobernador en un país, en una ciudad extranjera. Y como decía el relato de la Biblia, José se presenta a sus hermanos, porque la vida da vueltas, como dicen por ahí, ¿verdad? Y en esta escasez, ¿verdad?, esta hambruna que hubo, Jacob y sus hijos temían por su muerte. Y los hijos de Jacob se trasladaron a Egipto, donde me imagino se habían enterado de que José había hecho provisión, porque José también fue parte de todo el trabajo que se hizo para aprovechar las cosechas, almacenarlas y tener provisión para cuando no hubiera cosecha. Y llegan los hermanos de José a Egipto. Y cuando ven a José, no lo conocen, no distinguieron a José. Pero José sí los conoció a ellos. Hermanos, en cualquier otra circunstancia y con cualquier otro personaje, pensaríamos nosotros que José vio la oportunidad de cobrarse la que le habían hecho los hermanos, de hacerse sentir poderoso delante de ellos, de mostrarle que habían fracasado en el intento de matarlo y en el intento de llevarlo a la esclavitud, porque ahora él, por encima de sus hermanos, era gobernador de Egipto. Pero hermanos, no fue así. No fue así. José, cuando lo ve, se pone triste. No lo rechaza. Le da un dolor tremendo el encuentro por lo que él vivió. Los sufrimientos que pasó José fueron bien dolorosos, que quizás muchos de nosotros no podrían pasar. Y saca a todo el mundo para poder estar solo allí con ellos. Y grita, dice que lloró con gritos, que los gritos se oían hasta el faraón. Y se acerca a ellos y le dice que él es José. Inmediatamente le pregunta por su papá. ¿Y mi padre aún vive? Sin rencor alguno, sin venganza alguna, sin deseos de no hacer nada por ellos porque no se lo merecían, se movió en misericordia para ayudarlos. Dice que besó primero, lloró en el cuello de Benjamín, su hermano menor, y besó a sus hermanos, como prueba de que los había perdonado, como prueba de que seguían siendo sus hermanos, como prueba de que él tenía el poder para ayudarlos. Y les pide que vayan a Jacob, su padre, y que lo traigan para Egipto, a la ciudad de Godén. Ya él tenía dónde los iba a tener y todo. Y que viniera con sus hijos, los hijos de sus hijos, las vacas, el ganado y todo para que viviera en Egipto. Porque habían pasado solamente 2 años de hambruna y venían 5 por delante. Para él preservar la vida de sus hermanos, la vida de su padre y de sus familiares. Esto es hermoso, hermanos. Pensar en situaciones
donde nosotros tenemos que reflexionar de cómo actuamos delante de la voluntad de Dios. Que nosotros tenemos que reflexionar cómo nos movemos en compasión, en perdón para nuestros enemigos, o si no para nuestros enemigos, para aquellos que nos hacen daño. Porque los hermanos de José le hicieron daño. Le dice más a los hermanos que no estén tristes, porque ellos estaban turbados, me imagino, se sentirían pequeñitos y clamarían a Dios por poder bregar con esa situación y estarían en su interior, en lo más íntimo de su interior, agradecidos de cómo José los había recibido. Le dijo que no se pusieran tristes y que no les pesara haber ido a buscar ayuda a Egipto, que no les pesara, porque lo hacían por perseverar su vida. Y que Dios, reconociendo que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, de toda nuestra vida, que Dios lo había enviado antes. Como si yo tuviera un accidente y allí estuviera en el lugar del accidente la persona que me iba a socorrer. Y que allí estaba la persona que me iba a socorrer, que de no haber estado allí, yo podía perder la vida. Y que esa persona me diga a mí, Dios me envió antes para estar y ayudarte en tu necesidad, para socorrerte, para preservar tu vida. Es hermoso, hermanos, es hermoso que Dios soberano, nuestro Dios soberano, y soberano quiere decir que tiene el control de todas las cosas, no el control del gobierno, no el control de la economía, no el control de la gente, sino el de la humanidad. Por encima de ese control no existe ningún otro control. No hay nadie más que tenga el control absoluto del universo, si no es nuestro Padre Celestial. Y lo vimos en la vida de José y lo hemos visto en nuestras vidas, porque cuando Dios ha actuado en nuestras vidas, en momentos que a veces ni nos acordamos, en bendición, en milagro, sacándonos del pozo cenagoso, levantándonos cuando estamos caídos, dándonos apoyo cuando hemos tenido pérdida, cuando hemos estado mal económicamente, cuando hemos tenido diferencias con nuestra pareja, con alguno de nuestra familia, con nuestros amigos, cuando la vida se torna oscura y creemos que no vamos a salir del hoyo. Él con su poder divino nos saca a flote como sacó a José. Y quizás no sentimos que nos hace gobernadores, pero nos sentimos que nos hace hijos genuinos de Él, que dependemos del soberano y que esa dependencia nos da la seguridad para seguir viviendo conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios. Sufrió mucho la familia de José en Canaán. Por eso se movieron a Egipto, para poder preservar sus vidas. Y esos hermanos de José que lo traicionaron, él aún así sentía profundo amor por ellos. Por eso los perdonó. Eso nos manda el Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ese amor que pone Dios en nuestros corazones genuinos se extiende a la humanidad. Nos hace
libres y merecedores de la gracia de Dios. La casa de Dios somos todos los creyentes que afirmamos nuestra fe con confianza y creemos en la gloria de Dios, que es un Dios inclusivo, el Dios de todo el universo, el Dios de todas las naciones. Nosotros somos incluidos en el pueblo de Dios por adopción. Y es un Dios que no es solamente para el pueblo de Israel, que es su pueblo. Es para todos los pueblos del mundo que creen en Él y confiesan que Él es su Dios, el Dios real y verdadero. En José vemos perdón. Perdonó a sus hermanos. Vemos revelación. Se le reveló, ¿verdad? Los sueños del faraón. Vemos visión, porque tuvo visión de lo que podían hacer para no carecer los 7 años de escasez. Restauración, porque la vida de Josué fue restaurada y es símbolo de restauración para todos nosotros. En Cristo Jesús somos restaurados. Dios tiene el control. Nada ocurre por casualidad. Nada de esto que le pasó a José surgió por casualidad. Casualidad de que no murió. Casualidad de que siendo esclavo fue a la cárcel y lo hicieron gobernador. Nada de esto es casualidad. Esto es propósito de Dios en la vida de José, que solamente un Dios soberano puede hacer. Con el poder de transformarlo todo, desde la pobreza a la riqueza, desde la escasez a la abundancia, del que pudiera ser el enojo, el coraje, el odio, transformarlo en un amor genuino para sus hermanos. Tenemos que aprender de esta experiencia, hermano, aprender a perdonar, porque muchas veces se nos hace difícil perdonar. Hay situaciones más fáciles de perdonar que otras. Tenemos que ponernos en el lugar de las demás personas y entender a las personas que no son como nosotros, que no piensan como nosotros, que no saben como nosotros. Porque a veces nos damos, por ejemplo, a mí me pasa en mi trabajo que hay cosas que yo sé bien, pero no lo sé todo. Y hay personas que no saben unas cosas, llegan nuevos, tienen su preparación, abogados, doctores, y no saben porque el desconocimiento es el origen, la ignorancia es el origen del conocimiento. No vas a saber algo si no lo has aprendido, si no lo has practicado. No importa la inteligencia. Claro, si eres bien inteligente y tienes muchas inteligencias múltiples, pues vas a aprender más fácil. Eso son otros 20 pesos. Eso es hablando en términos tangibles. La bondad y la sabiduría de José. Su poder absoluto va de mano con el amor y la justicia. Y por eso nos hace bondadosos y sabios. Por la paz del creyente. Cuando creemos en Dios, cuando único podemos tener paz. Porque vivimos en un mundo que está en guerra. Porque vivimos en un mundo donde cualquier cosa nos quita la paz. El tránsito, la falta de agua, los apagones de la luz, las decisiones políticas, los problemas con los vecinos, los boquetes en la carretera, el costo de la vida. Y sobre todo eso, Dios nos da la paz que necesitamos para vivir con escasez, para vivir con problemas y gozarnos cuando tenemos abundancia y cuando no tenemos problemas. Y cuando salimos del problema y vamos al triunfo de que hemos resuelto eso, no solos, porque nosotros solos, hermanos, no podemos. Dependemos de la mano de Dios para poder lograrlo. Hasta Dios es un Dios que se manifiesta no solamente en los problemas y las cosas difíciles. Dios se manifiesta también en los detalles. La vida hay que vivirla primero en un micro para después vivirla en el macro. Ser feliz con lo poco
para gozarnos de lo mucho, disfrutar lo poco para ser felices, conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra que Dios nunca nos abandona, ni nos deja huérfanos, ni nos deja sin resolvernos nuestros problemas. Ahí está Él para levantarnos, para hacer la lucha por nosotros, para Dios hasta la vida, por medio de su Hijo, por nosotros. Salvación divina. La gracia no depende de los méritos humanos, sino del propósito soberano de Dios. Toda esa gracia que recibió José en el triunfo en su vida de poder salvar a muchos, no solamente a Egipto, sino a los pueblos alrededor y a su familia del hambre. Eso es divino y solamente viene de Dios, del Dios en el que nosotros creemos, el único Dios real y verdadero, el Dios soberano nuestro. Y hizo José la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué creen ustedes? ¿Hizo José la voluntad de Dios? Sí. El hecho de que los hermanos pues, le tuvieran envidia no fue cosa de él. De que se convirtiera en esclavo no fue cosa de él. De que fuera preso, ustedes saben que fue preso injustamente. ¿Cómo sabemos que hizo la voluntad de Dios? Cuando se movió en perdón, en ayuda, en recurso idóneo para sus hermanos y no le dio la espalda, sino que los trajo a Egipto para que disfrutaran de lo que el único país, ¿verdad? El único pueblo que tenía esa reserva era Egipto, porque se preparó por medio de la interpretación que le dio José a los sueños del faraón, por medio de la intervención de Dios a través de José, para que eso se diera en la historia. Dios usaba cada traición y cada prueba para cumplir con su plan perfecto para José. Y lo hacía para bien. Todo lo que quisieron hacerle a José mal, todo resultó para bien por medio de la intervención divina. Nada escapa del control de Dios. El dolor, nada, ni la enfermedad, ni la escasez, nada escapa de Dios, de las manos de Dios. José fue bendecido por Dios. Y nosotros también hemos sido bendecidos, no con una historia como la de José, pero nuestra historia que es bien linda, nuestra única historia que depende de Dios, de nuestro Padre Celestial. José fue prueba de paciencia. ¿Ustedes creen que tuvo paciencia? Fue prueba de paciencia. Nosotros a veces tenemos que tener eso, hermano. Paciencia en el tiempo y nos pulimos como se pulió José. Por medio de esa paciencia, en medio de la tempestad, de la tribulación y de la tentación, nos ponemos más fuertes, nos pulimos, crecemos espiritualmente. Y eso lo vimos en José. Visión eterna. José resume esta verdad al decir que sus hermanos pasaron de mal, pero que Dios los cambió para bien, porque Él los perdonó como Dios nos perdona a nosotros. Y eso debe estar presente en nuestra vida, que lo que está mal, por medio de la intervención divina, pasa para bien de nuestras vidas. 3 cosas claves, hermanos. El mal de los hombres no frena los planes de Dios. Si alguien te quiere hacer daño, como dicen, te hace daño quien puede, no quien quiere, porque no frena la mano de Dios el mal de los hombres. Como por ejemplo, en el caso de José, el mal de los hombres era quitarle la vida en el pozo y mandarlos como esclavos para que tal vez terminara muriendo. Pero Dios no permitió eso. El dolor actual que puedes tener
de alguna cosa, hermanos, en este momento. No lo veamos como un problema que no se puede resolver. Cualquier situación, hermanos, que tengan de salud, financiero, cualquier índole de problema, no piensen que va a ser para siempre. En las manos de Dios, Dios va a transformar eso para bien, para que demos testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Si es pérdida, nos dará el consuelo, nos dará lo que necesitamos para enfrentarlo conforme a su voluntad. Si es necesidad de algo, Dios suplirá nuestras vidas, porque Dios suple a nuestras vidas de manera especial. Y suple en abundancia, hermanos. En nuestra mesa, de todos los que estamos aquí, estoy consciente de eso, nos falta el pan. Tenemos en abundancia. Nosotros vivimos bien. Y eso es gracias a la misericordia de Dios en nuestras vidas. Vamos a reconocer eso, hermanos, y darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. No solamente en la iglesia, sino también en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos. Hace poco, hermano, yo tuve la experiencia de orar por mi hijo. Y el Espíritu Santo me ponía en mi mente que orara de rodillas. Y yo cogí y me arrodillaba todos los días y oraba por eso. Y hermanos, yo vi la mano de Dios obrando de tal manera, tan bonito, que todos los días yo me arrodillo a darle gracias a Dios por eso. Porque vi la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural. Nosotros a veces cosas que Dios hace en nosotros lo vemos como común. Estamos acostumbrados a que Él nos socorra, a que Él nos levante. Pero hay veces que es evidente el milagro que hace en nuestras vidas. Porque lo que estaba oscuro se esclareció. Donde faltaba, llegó. Y las mentalidades y todo cambian. Eso no sucede con un abogado, con un psicólogo, con un amigo que te aconseja. Eso solamente lo hace Dios. No necesitas pegarte en la lotería para tener dinero si no tienes chavo. Porque Dios es el dueño, ¿verdad?, de las riquezas del mundo. Y a veces cuando más arrastrado estés económicamente, Dios hace provisión de una manera que no te explicas cómo fue. Porque lo de Dios es inexplicable. Porque es único, trascendental y solamente puede hacerlo Él. Solamente esas cosas vienen de Él, no vienen de los hombres. Y hermano, sentí en mi corazón, me reafirmo porque se los digo de todo corazón, me reafirmo en que Dios me dio una experiencia bien bonita. Me ha dado muchas en la vida, pero esa como que yo digo, Dios mío, de verdad, hasta yo pensaba que no se iba a resolver tan rápido. Y gracias a la provisión de Dios se dio. Dios no es conmigo así. Dios es con todo su pueblo, con ustedes también, hermanos. Con ustedes también. Dios envió a José a Egipto para cumplir con la promesa de Dios, de Abraham, porque fue a un país extranjero. Porque Dios es el Dios también, no solamente de los israelitas, sino también de los gentiles, de los otros. Dios todavía tiene exclusión. Y está mostrado ahí cuando va un hebreo, un israelita, a un país que no era de los de ellos, un país extranjero, siendo él extranjero, y va como esclavo y es reconocido como el gobernador de Egipto. Ese es el Dios en que nosotros creemos, el Dios de todas las naciones, el Dios de toda la humanidad. Y cumplió así con el pacto de Dios que extendió el cuidado misericordioso a los gentiles, porque el pueblo que más beneficiado se vio fue de la hambruna, fue Egipto, por la provisión que hizo a través de José. Qué lindo, hermanos. La preservación del linaje, porque nosotros somos descendientes de Jacob, porque Jacob era nieto de Abraham y nosotros somos de ese linaje. Y en
pasaje bíblico, en esta historia bíblica, vemos cómo eso se hace realidad. Preservó el linaje de Jacob, nuestra descendencia. ¿Cuál era el propósito de Dios para José? Usar el sufrimiento y su ascenso al poder de Egipto para salvar su familia y preservar la descendencia de Jacob. Judío cristianos somos. Nosotros somos seguidores de Cristo. Hermanos, Dios usa las pruebas difíciles para moldear nuestro carácter, mantener la integridad ante la tentación y ofrecernos la oportunidad de perdonar a los que nos ofenden. Dios no nos abandona en crisis. Tenemos que obrar con honestidad y con autocontrol. Ustedes saben lo que es autocontrol, ¿verdad? No nos debemos dejar llevar por los demás, ni desesperar, ni descontrolarnos. Mantenernos firmes por medio de la voluntad de Dios. Firmes en nuestro creer, en nuestra fe, en nuestro propósito de vida, en nuestro conocimiento de la palabra y el poder divino de Dios. Recordemos que las luchas actuales que tenemos pueden ser usadas para bendecir. Cualquier lucha que tengamos puede transformarse en bendición, como se transformó en la vida de José. Las crisis de José fueron para su formación. Lo mismo pasa con nosotros, que nos ayuda a ser mejores cada día, mejores personas, mejores creyentes, mejores hijos, mejores esposos y esposas. Recordemos también que Dios es un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. No es la gobernadora de Puerto Rico, no es el presidente de los Estados Unidos, ni siquiera los presidentes de los demás países y continentes del mundo. El Dios en que nosotros creemos es el Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Escuchen esta oración. Estén atentos, pónganse de pie si me hacen el favor. Señor Dios Todopoderoso, te doy las gracias con todo mi corazón porque tú reinas con poder absoluto. Tu soberanía sostiene el universo y sé que tienes el control perfecto de la vida. Señor y Dios soberano, hoy me acerco a ti y con gratitud, reconociendo que tú eres el único Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te doy gracias porque tu soberanía no es solo un despliegue de poder absoluto, sino una manifestación perfecta de tu amor, tu sabiduría y tu gracia inmutable. Gracias, porque nada de lo que ocurre en el universo escapa de tu mirada. Perdóname por los momentos en que el temor o la ansiedad me hacen olvidar que el control total está en tus manos. Que mi vida sea un reflejo constante de sumisión y tu señorío descansado en la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sé que tú gobiernas con justicia. Y a eso, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.